Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este especial representación deportiva y artística. Estamos haciendo un bloque sobre entrevistas. Estamos entrevistando a personas notables para hablarnos sobre la representación deportiva y del arte. En este caso tenemos a Miriam López. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Miriam es directora académica de Pons Escuela de Negocios, uno de los másters o el máster por excelencia de la representación deportiva y artística en España y fuera de España. Ujú. Eso es. Vamos a ir a los orígenes, Miriam. Empezamos por la necesidad. Vosotros, detectáis en algún momento, la Escuela de Negocios Pons detecta que hay una necesidad para formar profesionalmente a los representantes, a los agentes, y os inventáis un máster de la nada porque no había muchos precedentes. Pero cuéntanos tú, por favor, cómo vino la idea, cómo vino el proceso y cómo lo llegaste a montar con la complejidad que tiene ahora. Bueno, nosotros tenemos otra formación que se llama Propiedad Industrial Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías. En él, una de las partes fundamentales en la propiedad intelectual son los derechos de imagen. Mm. En el 2005 comenzamos con este máster y luego vimos que había una necesidad en el mercado porque empezamos a relacionarnos con deportistas, empezamos nosotros también nos dedicamos a la parte del arte y vimos que los derechos de imagen estaban como abandonados, ¿no? La gente pues no lo entendía o no llegaba a tener conciencia de lo importante que era y Mm. que llegaría a ser, como está siendo en estos momentos, ¿no? Entonces vimos que en el deporte lo estuvimos estudiando, vimos la parte de representación, lo veíamos también por el punto de vista de los deportistas y vimos la necesidad y entonces dijimos, bueno, pues no nos vamos a centrar solo en la parte de derechos de imagen, sino que vamos a ver más amplio lo que puede ser y lo que puede funcionar en el tema de la representación. Estudiamos diferentes perfiles de representantes y vimos la forma de actuar que tenían y cómo nosotros creíamos que se tenía que profesionalizar el mercado. Y a partir de ahí, en el 2013, nació el máster de representación y gestión. 2013. Estamos hablando ya de 9 años de máster. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, mucha experiencia, muchas mejoras también por el camino. Sí, sí. Realmente empezasteis con la idea aglutinando profesores, pero según hemos comentado fuera de antena, tenéis más de 50, 60, 70 profesores en el Sí, porque máster. lo que nosotros pretendemos es dar una formación troncal, que son conceptos básicos que el alumno tiene que tener, y luego de esos conceptos básicos llegar a tener la conciencia y la experiencia de esos profesionales del día a día de lo que se dedican. Entonces, lo que necesitamos es una cartera de docentes, un claustro de profesores Mm. bastante amplio para poder llegar a todos esos conceptos, ¿no? Claro, porque el concepto que aplicáis es que hay X docentes, muchísimos, pero no es el concepto universitario en el que muchos docentes son solo docentes. Aquí estamos hablando de la industria, Eso estamos es. hablando de las agencias, hablamos de profesionales del marketing, de la liga, de YouFirst, de las empresas más notables del sector que vienen a dar clase para que el agente, en este caso vuestro alumno, Ujú. esté totalmente, bueno, rodeado. La frase del agente 360 aquí se nombra de forma continuada, ¿no? Sí, es lo que siempre hemos pretendido, porque hay muchísimos representantes que vienen del mundo del derecho, que vienen del mundo del marketing, del protocolo, Mm. del mundo de la empresa, de ADE, Sí. ¿vale? Y nosotros pretendíamos dar una visión amplia. Sí que es verdad que cuando tú tienes una base jurídica o tienes una base financiera, ya tienes una base fuerte para ser representante, pero tienes que Mm. saber de los demás palos para poder asesorar a tu representado o realizar una consultoría en Mm. cualquier otro ámbito, ¿no? Ese es el caso más habitual, ¿cierto? Un alumno viene, bueno, de estudiar Derecho, estudiar ADE, son, creo, según hemos comentado, una de las, estadísticamente, bastantes alumnos vienen de esa temática, Comunicación también, periodismo. comunicación, Ujú. periodismo, efectivamente, y lo que buscan es rodear eso con las diferentes enseñanzas que hacéis en el máster, como son marketing, habilidades, jurídico, por supuesto, económico. ¿Cuántos módulos tenemos en el máster? Tenemos 4 módulos. Son Marketing, jurídico. marketing en lo que engloba marketing tradicional, marketing digital y comunicación. Ujú. Luego tenemos el primer módulo es el módulo jurídico, que es derecho deportivo, artístico y cultural, Ajá. ¿vale? Seguimos con el módulo que es el económico, que es la parte financiera, Sí. importantísima, siempre ligada a la parte jurídica.
Tenemos el módulo de marketing, como comentaba al principio, y terminamos con el módulo de capacidades humanas o Ajá. habilidades. Que son este último módulo, por ejemplo, el cual he tenido la experiencia bueno, pues la suerte de estar involucrado, envuelve un poco el resto de cosas, envuelve a la persona más bien, ¿no? Es una mezcla de coaching, es una mezcla de conocimiento de la gente, del tratamiento a los representados, etcétera. Miriam, la estructura del máster. O sea, me consta que tenéis masterclass, profesores, coordinadores, dirección, la dirección académica, en tu caso. ¿Cómo está? ¿Cuál es la metodología para que alguien realmente se sienta arropado, atractivo y que diga, estos son mis estudios para ser profesional? A ver, nosotros lo que siempre, como hemos estructurado el máster desde un primer momento, es que tiene que haber dos directores. Uno es un director académico y uno es un director y otro es un director técnico. Ajá. ¿Vale? Porque el director académico es lo que es el que engloba toda la parte, toda la materia y la estructura, y el técnico es el que da la visión de empresa, ¿no? La visión externa. Luego tenemos los coordinadores que son propios de cada una de las materias y de los módulos, que son los que entienden verdaderamente esos conceptos que se tienen que impartir. Y luego tenemos una figura que es el que guía al alumno en su proyecto final de máster, Ujú. que es el que engloba toda la parte, todos los módulos, es el que hace el camino para que se pueda convertir en un TFM que se Mm. pueda presentar y que sea un TFM al final real, ¿no? Un trabajo fin de máster que va alimentado, obviamente, por toda la formación que se da en los diferentes módulos, Eso es. muy directamente. Aparte, esto se adereza con tutorías diarias, Masterclass, mensuales. que también me has comentado que Eso es, y había. masterclasses, las masterclasses propias de cada materia, y luego están las masterclasses propias del máster completo, que suelen ser mesas redondas, suelen ser webinars que abrimos para que se pueda ver la metodología que nosotros realizamos. Son más mesas de discusión, ¿no? Que es lo que Mm, nos gusta, verlo sí, desde diferentes puntos de con vista. gente muy notable o Eso al es. menos incluso gente notable, pero además gente de actualidad. Hablamos de los youtubers más famosos del momento o futbolistas, obviamente, o representantes de los grandes O futbolistas. actores o plataformas en la parte del entretenimiento y Cierto, la parte del deporte que también son cierto. importantes. Pero entonces tenéis un acompañamiento al alumno de tres niveles, el nivel del profesor, el nivel del coordinador del módulo que está a su disposición de forma permanente Ujú. y también el nivel de dirección. Y luego todo eso lo aderezáis con el trabajo fin de máster que hace una especie de, bueno, no solo trabajo, sino mentorado para que el alumno aproveche todas las enseñanzas que le llegan todos los meses. Que es mucho, porque Eso es. cada día 4 horas aproximadamente, Son cuatro son horas. 4 horas diarias, Ujú. con personas distintas, pueden pasar una semana desde, desde 4 hasta 8 profesores distintos en algún caso. Y bueno, esos son contactos, ¿no, Miriam? También. A ver, es lo más importante al final. Yo lo que siempre les comento a los alumnos al principio, o sea, no es solo toda la parte, los conceptos básicos teóricos, ni las masterclasses, ni el TFM. O sea, lo importante al final es también conseguir tus prácticas o esa, esa salida laboral que tú puedas llegar a tener, porque hay muchísimos profesionales que tenemos que al final se quieren reciclar y al final eso no son prácticas para ellos en empresa o en agencias o en productoras o en clubes, sino que son al final un acompañamiento a su día a día que pueda ayudarle en los conceptos en los que no tienen metidos en la cabeza. Entonces, la estructura que nosotros hacemos siempre está acompañada de la organización, en este caso de PONS de la mano, para que los alumnos puedan llegar a un objetivo final. Mm. Todo ese objetivo final siempre lo tenéis en mente. Me consta que desde el principio estáis inculcando el tener al agente representante bien ubicado en todos los frentes. Le hacéis ver, según hablamos con ellos, con algunos de ellos, le hacéis ver que no hay por qué conocer en profundidad quizá un business plan para, bueno, un plan de negocio o un plan de acción, pero sí tienes que saber las bases, tienes que conocer todo de una forma lo más profunda posible, aunque sepas que también se lo enseñáis, dónde están las empresas especializadas y profesionales sobre ello. Los influencers hoy en día tienen sus empresas especializadas, como Not, que hemos hablado con ellos, para dilucidar cuál es el mejor camino para llegar a más seguidores, monetización, etcétera. También les dais esa visión empresarial. ¿Dónde está cada agente del sector para que puedan, bueno, pues luego tirar de ellos o Exacto. sencillamente o buscar trabajo? Eso es. Nosotros
formamos asesores. Al final, Mm, tú no vas a saber de todo, tú al final, si no eres abogado, no vas a poder redactar un contrato. Pero si eres representante 360 y sabes pues las cláusulas que te puedes encontrar, sabes negociar, sabes comunicar, al final es el que negocias. Me da igual que negocies con un club, que hagas la mm, compra-venta de un jugador o que negocies sí. con una plataforma, con una cadena de televisión o de radio, la imagen de tu representado, ¿no? Al Como final mínimo es tienes un que primer saber. filtro, en el sentido, Exacto, el es. representante habitualmente, la gente es casi el padre, la madre y el profesor y el jefe de cualquier persona, tanto artista, deportista, músico, es el primer filtro y en él confía. Con lo cual Eso no es es. lo mismo que una agencia externa te diga cómo tiene que ser los ingresos de los próximos 3 años a que tú como agente le digas, mira, este es tu camino que vas a recorrer y en este camino así van a ser los ingresos. La percepción de la persona final, del cliente final, es diferente, claro. Claro, tú tienes que hacerle un plan de vida y siempre tienes que tener un plan A y un plan B, porque Mm, un deportista, los que os dedicáis al mundo del deporte, pueden pasar muchísimas cosas. De sí, ser futbolista a tener una lesión y no poder seguir sí. siendo También futbolista, ese toque de realidad se lo efectivamente. dais por medio del, bueno, pues probablemente el módulo de competencias personales o probablemente todos los profesores, como vienen con cierta experiencia detrás, son personas con ya una vida, ¿no? Pues también dejan sus chascarrillos de, Claro, mira, esto puede llegar muy lejos, pero puede que no llegues muy lejos. Ten un plan B, ¿no? Eso ya lo eso manejáis. es. Y los profesionales, cuando tú los necesitas, siempre están ahí. Son el claustro de Mm, profesores que cada uno tiene su día a día. Y nosotros siempre lo hemos visto y lo hemos visto con antiguos alumnos o con alumnos en este caso que ya están representando y que necesitan a un profesional, a un mm. jurista en ese caso, ¿no? Siempre tiran de sus profes y eso es lo que hace es que todos seamos como una gran familia, ¿no? Y hablamos de una agenda que sacan los alumnos de aproximadamente, pongo un margen muy amplio, 60 a 100 personas profesionales de esos medios que tienen sus contactos, sus teléfonos. Normalmente la gente tratáis muy bien a los profesores, con lo cual nadie tiene ningún problema en dar su contacto. Y bueno, los alumnos salen con casi un networking hecho. También tenéis sesiones de networking en, Sí, en el máster. tenemos tutorías, tenemos sesiones de networking, tenemos, al final ellos tienen una finalidad y es poder moverse en este mundo, ¿no? Y eso es importante. Mm. Es importante que tengan las herramientas para poder realizarlo. Miriam, geográficamente, podemos pensar, es un máster actualmente realizado en castellano, pero ni mucho menos se restringe a España. No. ¿Cuál es el método de dar esas clases al alumnado y, sobre todo, geográficamente, dónde estamos situados? A ver, nosotros tenemos dos metodologías para el máster, que es presencial y streaming. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues en estos últimos tiempos todo ha cambiado un poco, hemos visto que las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo y poder divulgar nuestro proyecto de máster a, a otros continentes es muy importante, ¿no? Por eso Mm, tenemos la parte streaming o la parte mixta, que puedes comenzar de alguna forma a método streaming y poder venir a Madrid a hacerlo presencial, ¿no? mm. Entonces, nosotros sí que estamos abiertos a cualquiera que pueda venir a realizar el máster. Estamos llegando a Latinoamérica. En Latinoamérica vemos que también tienen, ¿qué ocurre en Latinoamérica? Bueno, nosotros como aquí en España, en los derechos de imagen, en todo el tema del derecho audiovisual, vamos por delante en todo el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, ellos tienen una carencia en la que se tienen que formar, en la parte, por ejemplo, del deporte, en el fútbol, es muy importante en Mm. Latinoamérica. Ellos necesitan una formación que la pueden encontrar aquí, ¿no? Entonces, Latinoamérica para nosotros es muy importante y los conceptos y ver otra visión del mercado que tienen allí es fundamental Realmente para que puedan seguro que pues, aprecian no solo la formación, sino el entorno social en el que se mueve esta formación. La Liga Española es una eso es. referencia en el mundo entero, Ujú. no, ni siquiera en Latinoamérica ya. Los bufetes de abogados famosos en España son una referencia también, con lo cual es fácilmente aplicable. Con esta metodología, tanto en streaming, que es directos, como presencial, ampliáis el abanico de posibles alumnos y sobre todo dais salida a algo que no pasaba. ¿Lleváis con streaming, la posibilidad de streaming, 2 años quizá, desde pandemia o...? Bueno, comenzamos con el streaming a finales del 2019.
3 años ya aproximadamente. Sí. Ahí dais cabida a aquellos alumnos que bueno, porque son profesionales incluso, no pueden desplazarse, pero pueden adquirir estos conocimientos de esa Sí, los manera. alumnos que tenemos ahora que tienen que viajar, que son profesionales, siempre llevan el streaming para no poder perderse ninguna clase y que puedan Mm. hacer el seguimiento, ¿no? Perfecto. Hablemos del proyecto, porque al final el proyecto fin de máster engloba en cierto modo todo lo que se ha hecho. Es un proyecto real, es un proyecto. Cuéntanos cuál es el objetivo del proyecto, cómo lo manejáis, porque para que sea bueno, pues algo, como digo, real y extrapolado por la formación que han recibido durante ese tiempo. A ver, el proyecto, en este caso, personalmente para mí, es una de las patas más importantes, porque ahí es donde vas a volcar todo lo que has aprendido Ujú, durante 9 meses. Nosotros lo que queremos en este proyecto es que sea una parte real, coger un personaje y que el alumno pueda hacer ese estudio hasta el final, ¿vale? Para eso tienes que ir con el de la mano, tiene que haber un tutor, tiene que haber un mentor que les pueda guiar y asesorar. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos que, bueno, pues que en vez, con nosotros al principio lo que hacíamos es que los chicos cogían figuras importantes o figuras que ya estaban representadas y mm. que ellos intentaban hacer ese estudio. Lo importante ahora es tener una cabida en el mercado y cómo hacerlo. Pues coger representados que verdaderamente necesitan esa parte de asesoramiento, esa parte de consultoría y poder llevarlo a la realidad. Nosotros tenemos un organismo detrás que nos ayuda muchísimo, que es el Consejo Superior de Deportes, en Mm. la parte de deporte. Entonces, trabajamos mano a mano con el PROAT, que es pues, cuando un deportista ya está terminando su carrera deportiva, le intentan asesorar en el mundo de la formación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ayudar a esos deportistas en el tema consultoría, toda la parte de marketing que les falta, toda la parte jurídica, la parte financiera y sobre todo la psicología del representado, ¿no? Que es lo que ellos también necesitan. Entonces va a ser algo real, algo que podrán presentar y algo que verán su fruto, ¿no? Al final del mes de julio, al final del máster. Es lo más cercano entre la teoría, es la unión entre la teoría y la práctica y la industria, Eso es. básicamente. Y llegamos al último punto, que son las prácticas. Por lo que es famoso este máster de representación de artistas y deportistas, es por las prácticas que puedes conseguir con, bueno, pues grandes o pequeñas empresas, no importa, pero son prácticas muy adaptadas a cada alumno, con los requisitos que necesita cada uno para tanto de flexibilidad como de capacidad de aprender en partes del máster que no controlan. Un abogado quizá tiene menos interés o puede tener interés en seguir en la parte jurídica o puede tener menos interés y buscar algo más orientado al marketing, por ejemplo, para completar su cabeza, para ser 360 total. ¿Cómo manejáis las prácticas? ¿Con qué tipología de empresa trabajáis? A ver, nosotros lo que hacemos desde el principio es estudiar el perfil del alumno. Una vez haces ya el primer contacto y te viene con la necesidad de yo quiero aprender, yo quiero ser representante, nosotros lo que hacemos es estudiar ese perfil. Mm, Tenemos tutorías, tenemos mucha cercanía, estamos todo el día con ellos y vamos mm, viendo por dónde van avanzando. ¿Qué ocurre? Nuestro máster es muy amplio, es representación y gestión de artistas y deportistas. Puedes entrar con una idea y acabar con otra. mm. Pero lo importante es que tú no sabes tampoco qué te va a pasar el día de mañana, no te puedes cerrar. Tienes que tener la mente amplia y ver y aprender de todos los palos y de todos los sectores. ¿Qué hacemos? Pues bueno, como comentaba, hacemos tutorías, les guiamos y vamos viendo las empresas, en este caso, o los clubes, o las agencias de representación, o las agencias, empresas de innovación que salen pues, con todo el tema de los eSports. Sí. Vamos viendo dónde tiene cabida, porque muchas veces tú sabes qué es lo que quieres, pero nosotros desde el otro lado vemos qué es lo que puedes llegar a dar, ¿no? Sí, Qué unís actitudes, la virtudes. oferta y la demanda, en cierto modo, la Eso es. necesidad y Para la nosotros lo oferta más que hay. importante es que esas prácticas se puedan convertir en un contrato laboral. Sí. Y para eso tenemos que tener la mente abierta, no puedes cerrarte solo en lo que tú quieres ser, ¿no? Pues les hacemos el Mm. estudio, vemos las empresas, empezamos a hacer los contactos y si esos contactos no los tenemos, el alumno nos dice es que me encantaría poder tocar esta Mm. empresa. Nosotros les ayudamos a eso, Pues ¿no? firmáis convenios de forma continuada con empresas, incluso ante Efectivamente. necesidades particulares, de Sí, decir, sí, es la empresa quien elige al alumno, no el ajá, alumno quien elige la empresa al ajá, final, ajá. ¿no? Porque así es la forma que tú tienes de tener una salida laboral.
tener que la empresa tenga esa necesidad. Detecto, Miriam, que todo el proceso que nos has contado durante este tiempo están acompañados los alumnos desde el principio hasta el final, como tú has dicho, detectas las necesidades que tienen, vas hablando con ellos, la tutorización es continua con esos tres niveles, profesor, tutorización y dirección, tanto Eso es. académica como técnica, la académica, perdona, a tu cargo. Con ese proceso de acompañamiento, en ningún momento el alumno se puede ver desatendido o perdido. En principio tiene que ir además muy asesorado para aprovechar los contactos, insisto. No creo que haya muchos estudios privados de este tipo en los cuales haya tantos profesores de tanto nivel y tan asequibles y digamos que puedan terminar en la agenda de los alumnos. Es un hecho notable, ¿no? Cuando realizas un máster, finalmente lo que buscas son contactos. Es así, aunque el concepto quieras realizarlo porque te gusta y porque siempre has soñado el día de mañana trabajar en ello. Pero lo importante son los Mm, contactos y tener una salida laboral. mm. Al fin y al cabo nos especializamos para eso. Enhorabuena, Miriam, por el trabajo que habéis realizado estos 9 años ya. Seguro que vais a ir mejorando. Lo habéis mejorado porque no es lo mismo hablar seguro el segundo año que ahora que estás hablando de algo consolidado totalmente, famoso en el mundo, entre comillas, de la representación. Enhorabuena por todo. Muchísimas gracias por la explicación que nos has dado de todo, de cómo se compone y cómo funciona este máster. Gracias a ti.